Es importante recalcar un aspecto para que pueda ser entendible para nosotros la razón por la cual eh, entre los santos de los últimos días se enseña esta vida preterrenal y el plan del Eterno eh, de la manera en que lo hacen actualmente. Entonces, me refiero a que es entendible esa manera de enseñar y esa doctrina y esas enseñanzas por la sencilla razón de que en los contenidos de sus escrituras eso es lo que ellos ven, o esa es la visión que tienen sobre esos temas. Aunque más adelante vamos a exponer la relación escritural, es decir, las citas, las referencias, para que puedan apreciar mejor los contenidos del rollo de Melquisedec y puedan saber que ningún contenido en este rollo, en este libro de escritura sagrada, contradice a ninguna otra escritura sagrada. No contradice la Biblia, no contradice el libro de Mormón, las demás escrituras sagradas. Solamente hay que tener paciencia para poder llegar hasta ese momento cuando nosotros les vayamos dando esas citas, esas referencias, y ustedes puedan estudiarlas y analizarlas. Entonces, lo que les decía, en base a la información que se tiene, es la visión o la naturaleza o los contenidos de tal o cual doctrina. Entonces, recordemos que cuando teníamos la Biblia teníamos una parte de la información. Bueno, si nos vamos específicamente, cuando teníamos la parte de los judíos, el Antiguo Testamento, teníamos cierta información. Después, en la época de los cristianos, obtuvimos el Nuevo Testamento. Y bueno, en el esfuerzo que se hizo para proteger esas escrituras y tratar de tener una traducción más actual a nuestros tiempos, pues ese es el resultado de ese esfuerzo, y agradecemos mucho tanto a los judíos como a los cristianos y todas las personas que ayudaron para proteger estos escritos y tenerlos hoy en día en la Biblia. Y entonces en aquel tiempo teníamos esa información y todas las enseñanzas y nuestra visión del plan de Dios estaba basado en ese conocimiento, en esa información. Entonces, después, para los santos de los últimos días, llega el libro de Mormón, o Dios les revela estas escrituras, y entonces tienen otra parte más de escrituras sagradas que les dan más información. Después también, para los santos de los últimos días, Dios revela más información al profeta José Smith. Entonces, con toda esa información, pues se fue aumentando esa biblioteca, de manera que podían obtener más conocimiento sobre el plan del Eterno y bueno, específicamente sobre la vida preterrenal. Entonces ahora tenemos más información
más escrituras sagradas, y en específico en este momento hablamos del libro de Melquisedec. Entonces, desde luego que va a haber en algunos puntos discrepancias, pero se debe entender que estas no son discrepancias. Es decir, cuando se estudia y se analiza con detenimiento, se darán cuenta que no son discrepancias, sino es una clarificación de todas aquellas enseñanzas que teníamos con aquella información anterior a los rollos del Mar Muerto, en especial el rollo de Melquisedec. Entonces les pedimos paciencia durante estos videos para que puedan esperar a esas referencias que vamos a poner en los videos. Bueno, esto lo digo a todos, ¿verdad? A los judíos que están interesados en estos temas de esta información que está en el libro de Melquisedec, también a los santos de los últimos días, que también pueden beneficiarse y aumentar su información sagrada que tienen con respecto a la vida preterrenal, y también las demás iglesias también que tengan ese deseo sincero de conocer estos misterios y esta información que estuvo oculta, que sí en cierta manera está en las escrituras de la Biblia y en las demás escrituras que teníamos antes de los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, era una información, digámoslo así, velada o escondida. Entonces ahora vamos a entender más esas escrituras de la Biblia y del libro de Mormón, más de lo que lo habíamos entendido. Entonces no van a ser contradicciones, sino un aumento de revelación de información sagrada que Dios nos ha proporcionado por su bondad y su misericordia, y porque Él ha cumplido las promesas que Él hizo a nuestros padres con respecto a la plenitud del Evangelio que iba a ser revelada a la casa de Israel en los últimos tiempos. Entonces esta plenitud del Evangelio desde luego que tiene que ver con esta información de la vida preterrenal y del plan original de Dios, de la naturaleza, de su carácter, de su plan que tuvo desde el comienzo. Entonces veremos paso a paso cada aspecto.